Bendiciones a todos, hermanos. Espero que Dios les haya regalado muchas alegrías. Vamos a tratar en esta ocasión nuestra serie denominada Los mandamientos de Dios. Específicamente el segundo tema de esta serie, que viene a ser el segundo mandamiento precisamente. Procedo a leerlo. El segundo mandamiento es el siguiente: no te harás para ti imagen tallada, de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo, el Eterno, tu Dios, soy un Dios celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. Vamos a analizar entonces en este contexto a qué se refiere el Creador con este mandamiento, un poco amplio, un poco largo, por cierto, pero es precisamente porque nuestro Creador, nuestro Dios, es justo, y en ese sentido de justicia, Él es específico en las cosas que no quiere que nosotros hagamos. Es similar a la ley de los hombres. Cuando usted observa la ley de los hombres y usted ve un código o usted ve una normativa o una resolución, cualquiera de los que conoce de derecho o ha escuchado sobre leyes en la televisión, sabe que estas normas o leyes son específicas y describen cada una de las cosas o prohibiciones que la persona no puede hacer. Pues si los hombres lo hacen de esa forma específica, ¿cuánto más no lo hace Dios, que es justo siempre y quiere el bien para nosotros? La primera prohibición que dice Dios es que no te puedes hacer imagen tallada de ningún tipo de representación. Llámese esa representación un santo, llámese esa representación una estatua de alguien, un amuleto de la suerte, eh, una pulsera de la suerte, un dije de la suerte, un collar de la suerte, cualquier tipo de representación. E incluso también habla de representaciones de cosas que se vean en el cielo. Cuando ustedes recorren en el internet o ven en la televisión los canales de historia, se puede observar que en las culturas antiguas, en las paredes, antes de que existiera la escritura, se hacían en Egipto, por ejemplo, jeroglíficos, y en algunas culturas se comunicaban a través de dibujos, y en ese dibujo se tallaban imágenes de cosas que se veían en el cielo, como por ejemplo platillos voladores. Se tallaban o dibujaban imágenes de cosas que se veían en la tierra, como por ejemplo animales, o cosas que estén debajo de la línea de la orilla del mar, o sea, cosas que estén en el mar, peces, delfines y diferentes cosas. En la vida actual, nosotros vemos, por ejemplo, cuando se observa, por decirle algo, eh, un equipo de un deporte específico. Esos equipos de deportes específicos normalmente tienen mascotas que los identifican, que un delfín, que un león, que un oso, que un pájaro, etcétera. Pero si nosotros analizamos este mandamiento, Dios nos prohíbe todas esas cosas, cualquier tipo de representación de cosas que vean debajo de la línea de la orilla del mar, en la tierra o en el cielo. Pero claro, este tipo de representaciones Dios se refiere específicamente a que no la adores. O sea, no te hagas imagen para ti de nada para adorarlo. Dice que no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo el Eterno, tu Dios, soy un Dios celoso. Ok, al analizar este párrafo o esta línea, no un párrafo, sino estas dos oraciones, vemos que Dios no permite que tú te inclines ante ninguna imagen ni la sirvas. En la vida actual, muchas veces sin darnos cuenta,
nosotros adoramos imágenes. Por ejemplo, cuando se va al saludo a la bandera o a los símbolos patrios, por ejemplo, allí de una forma u otra, tú estás inclinándote o sirviendo a esas imágenes, independientemente de que digas que es una patria. Entonces, esa acción no es lo malo servir a la patria, sino la acción de venerar la imagen de la bandera, del escudo, de símbolos patrios. En ese momento estás vulnerando este segundo mandamiento. Dice que porque Él es Dios, Dios celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que lo odian o que me odian, dice el mandamiento. ¿Por qué de aquellos que lo odian? Porque nuestro Eterno piensa exactamente de que la persona que le sirve a otros dioses lo odia a él, porque no se puede amar al Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y a la vez amar a otros dioses. O amas al Dios verdadero, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y dejas de lado los otros dioses, o si veneras a los otros dioses, significa automáticamente que estás odiando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, que automáticamente acarrea sobre ti una maldición. Y esa maldición no es que Dios te la manda, sino que tú te la buscas. Y esa maldición no es solamente a ti, es hasta la tercera y cuarta generación, o sea, hasta tu bisnieto. Pero dice también el mandamiento que Él exhibe misericordia hasta la milésima generación. O sea, que si tú amas a Dios y no sigues las imágenes, Dios exhibirá misericordia no solamente contigo, sino con 999 generaciones más. Ahí dice hasta la milésima generación. Por obedecer sus mandamientos. En hebreo la palabra mandamiento es misbot. Este mandamiento nosotros lo encontramos o lo podemos leer exactamente en el libro de Éxodo, en el hebreo Shemot, capítulo 20, versículos del 4 al 6. Siguiendo ese mismo orden de ideas con respecto al segundo mandamiento, también analizamos que Dios se da a conocer a través de su palabra, o sea, a través de las escrituras. Y a través de las escrituras nosotros encontramos que las personas que fueron muy seguidas o muy populares dentro de lo que viene siendo el pueblo de Israel o el pueblo de Dios, Dios no permitía que esas personas fueran veneradas. Por ejemplo, con Moisés, que es la persona más venerada actualmente dentro del pueblo judío, a Moisés Dios lo sepultó, pero lo ocultó de tal forma que no pudieran encontrar su cuerpo. ¿Por qué Dios se enfocó en que no encontraran el cuerpo de Moisés? Porque el ser humano normalmente tiende al mal y tiende a la idolatría. Entonces Dios, en su infinita misericordia para protegernos de idolatrar a Moisés, ¿qué hace? Él mismo lo sepultó. Y hasta el momento no se ha encontrado la tumba de Moisés. ¿Dónde encontramos esta indicación de que Dios sepultó a Moisés? Bueno, en el libro del Deuteronomio, específicamente en el capítulo 34, en los versículos 5 al 6. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. ¿Qué significa? Que Dios se aseguró de que el cuerpo de Moisés desapareciera. ¿Para qué? Para que no fuera venerado. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo a que no transgrediera este segundo mandamiento. Cosa similar también con otro de los profetas
bien populares que aparece también en las escrituras, que es el caso del profeta Elías. Dios desaparece su cuerpo, pero esta vez no enterrándolo, sino haciendo que el profeta Elías ascienda a los cielos, específicamente que ascienda a los cielos. ¿Dónde podemos encontrar esta lectura con respecto al profeta Elías? Bueno, en el libro de Reyes, específicamente la segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículo 11. Dice, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, Dios, ¿qué hace? Se lleva al cuerpo de Elías, no permite que Elías muera y lo asciende a los cielos. Cuando le metemos mente a esta situación, vemos que Elías fue un profeta poderoso, lleno del Espíritu de Dios, al punto que su discípulo Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu. Eso lo veremos quizás en algún otro estudio. Le pidió una doble porción de su espíritu, pero estaba lleno del Espíritu de Dios. Hizo muchos milagros, entre ellos resucitar a una persona. Fue el primero que resucitó a una persona, el profeta Elías. Y por eso se corría el riesgo de que fuera venerado, de que fuera una fuente de idolatría. ¿Y qué hace Dios? Se lo lleva a un carro de fuego, se lo ascendió al cielo. Que es el mismo caso que con Moisés, porque Moisés hizo milagros también. Abrió el mar rojo, envió las plagas de Egipto, claro, lleno del Espíritu de Dios, pero podía ser venerado por eso. ¿Y qué hace Dios? Entierra el cuerpo de Moisés. ¿Qué hace con Elías? Se lo lleva a un carro de fuego. O sea, no permite de que pueda ser venerado como un ídolo. Vamos entonces también a ver la congruencia de estas lecturas, como por ejemplo con el Mesías de Dios, Jesús, Yeshua en el hebreo, de que el mismo, su cuerpo desaparece y también es ascendido a los cielos. Ya eso lo conocemos por el libro de Hechos, que Jesús asciende al cielo. Y también que su cuerpo desaparece. Dice que el cuerpo desaparece de Jesús, lo podemos ver en Juan 20, del 1 al 2, y que Jesús asciende al cielo lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, específicamente. ¿Por qué Dios hace esto? Específicamente para que no, su pueblo no se desvíe. Vamos a ver qué dice el propio Jesús con respecto a este segundo mandamiento, porque Jesús hablaba muy encriptado, de una forma en parábola y de una manera muy precisa y concisa para que no todo el mundo lo pudiera entender, sino solo el que estaba iluminado por el Espíritu de Dios. Y Jesús en sus actos, cuando uno eh, profundiza dentro de las escrituras, se da cuenta de que él como hijo de Dios, siendo el hijo de Dios, respetaba mucho los preceptos de su padre, como un buen hijo obediente. Es como cuando tú estás en casa y tu padre te dice, no le abras la puerta a nadie, por decirle algo. ¿Qué hace un hijo obediente? No le abre la puerta a nadie, por ejemplo. Entonces Jesús era un hijo obediente para con su padre terrenal y su padre celestial, que es el padre de todo. Entonces, en ese sentido que era obediente para con su padre celestial, él mismo se refería con sus hechos, con sus acciones, consecuentemente con este mandamiento. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 18. Dice, y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Allí vemos que una persona se arrodilla delante de Jesús
que es el Hijo de Dios. Y él siendo el Hijo de Dios, él hubiera podido permitir de que se le arrodillaran, que los veneraran. Pero ¿qué hizo el propio Jesús? Dijo, no hay nadie bueno, solamente hay uno bueno, Dios. Ni él siendo el Hijo de Dios, el que tiene las llaves del cielo, del infierno, el que nos resucitó, el que nos trajo la vida eterna, ni él siendo el Hijo de Dios, le dijo a las personas que lo tenían que venerar. Y él era Jesús, el Hijo de Dios, lo podía hacer. Mas él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él es un hijo obediente de los mandamientos de su padre. Específicamente por eso. Entonces, también podemos ver esa misma actuación de Jesús en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseñare a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos dice nuestro maestro, nuestro Mesías en estos versículos? ¿Qué nos quiere decir? De que independientemente de que él haya llegado, de que él sea el Hijo de Dios, de que él sea el Mesías, el Cristo, que nos vino a redimir, tú tienes que seguir los mandamientos de la ley de Dios, que no vino a cambiar ni a abrogar ninguno de los mandamientos, no vino a cambiar ni a abrogar ninguna de las cosas que dijo los profetas, sino que él vino a cumplirlas. Y ahí entonces es donde tú encuentras la concordancia de esta actuación de Jesús que relata Mateo 5 del 17 al 20 con la actuación de Jesús que relata el Evangelio de Marcos capítulo 10, 17 al 18. También el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos 5 al 15, nuestro maestro enseña cómo orar, siguiendo el mismo principio de que no se haga idolatría con él, que es algo que quizás suena extraño, pero el mismo Jesús lo hacía. Vamos a ver Mateo 6, versículos 5 al 15. Dice, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en la sinagoga y en los cantones de las calles, en pie, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando oras, éntrate en tu recámara y cerrada tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecho tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, cuando vemos cómo Jesús nos enseña a orar, cómo el Maestro nos enseña a orar, Él no nos dice en ningún momento que oremos a Él directamente, no, Él nos pide que oremos al Padre, a su Padre. Entonces, cuando hacemos una síntesis de todas estas cosas, que estas lecturas que hemos visto, podemos concluir que hasta el mismo Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios,
no se presta para ningún tipo de idolatría. O sea que incluso si la imagen tallada es una imagen de Jesús el Mesías, del Cristo, no es buena. ¿Por qué no es buena? Porque no sabes ni siquiera si es Jesús el Cristo, porque nosotros no vivimos en ese tiempo. Puede ser una imagen, una representación de Cristo, perfecto, pero nosotros no lo vimos. Entonces, como si tú no ves a una persona, ¿cómo tú puedes saber que una foto o una escultura es esa persona y no es otra persona? Tomando en cuenta que el mal existe y el mal está para confundirnos y para dividirnos. Entonces, aunque sea una imagen de nuestro Mesías, no debemos hacer imagen porque ya dentro del segundo mandamiento, nuestro Padre eterno establece que no te puedes hacer ningún tipo de imagen tallada de cosas arriba en el cielo ni debajo en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? ¿Qué hay en la tierra? Animales, hombres. Esos son los seres vivos que hay en la tierra, animales y hombres. Y si dice que no te puedes hacer ningún tipo de imagen tallada, ni de algo que está en el cielo, ni debajo en la tierra, entonces tampoco te puedes hacer una imagen de hombre, ni porque es un santo, ni siquiera porque sea el Mesías. Inclusive el mismo Mesías, Jesús el Cristo, no nos mandó a hacer imagen, no nos mandó a rezar a Él directamente, nos enseñó cómo rezar a través de la oración que popularmente se conoce como Padre Nuestro. Se inclinaban ante Él y que Él decía, ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno, Dios. O sea, Él nunca buscó idolatría. Jesús, en esencia, o Yeshua en el hebreo, vino no a abrogar, no a borrar la ley de Dios, no a borrar los mandamientos de Dios, sino a cumplirlo. Y vemos en cada uno de los libros diferentes que se han mencionado de que Él es consecuente con lo que dice. Que Dios es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Que incluso su Hijo, el Mesías, Jesús o Yeshua, el Cristo, no contradice ninguno de los mandamientos del Padre Eterno. Espero que esta explicación, este análisis, le haya sido de gran bendición a todos ustedes, hermanos.